Julio, pues le deseamos un feliz año a Arnulfo Cuervo, vicepresidente de la Federación de Empresarios del Transporte de Carga Fedetranscarga, porque están muy molestos con el anuncio que hizo el gobierno nacional de que la gasolina pues subirá 400 pesos, pero específicamente porque el ACPM subirá hasta 65 pesos. Gracias por atendernos, doctor Arnulfo, y pues ustedes, ¿qué dicen ante este incremento del diésel, del ACPM? Hola Luisa, muy buenos días a ti y a todos los oyentes de la W. Con relación al tema de ese incremento en el diésel, el pasado 5 de octubre en el Palacio de Nariño, el presidente de la República, el ministro de Transporte y los representantes de los gremios de transporte de carga en el país, consensuamos en una reunión de carácter presencial que el diésel en Colombia solamente aumentaría a partir de junio del año 2023. Pues por supuesto, esta promesa como tal fue incumplida. De hecho, cuando en el mes de diciembre se expidió el decreto 2497, mediante el cual se estableció un descuento en las tarifas del SOAT del 50%, el gremio de transporte de carga fue excluido, la carga pesada, de este tipo de beneficios, con el argumento de que el diésel no iba a ser tocado en cuanto al incremento de su precio. Por supuesto, cuando nosotros tocamos los precios del diésel, sabemos que en la canasta de costos de transporte, en la operatividad de los camiones, el 40% de los costos de esa operatividad tiene que ver con el tema de los combustibles. La preocupación es enorme, porque cuando hablamos nosotros de que el 80% de la carga en el país se mueve por carretera, la importación, la exportación y el consumo interno, indiscutiblemente va a estar afectada la canasta familiar. Es determinante de este aumento, pues lo que tiene que ver con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Sí, pero el año pasado hablaron de 34 millones de pesos. Pero señor Cuervo, quiero que aterricemos estas preocupaciones suyas a un tema que usted mencionaba, y es el impacto a la canasta familiar, al bolsillo de los colombianos. ¿De qué forma se va a traducir ese aumento en el precio del ACPM en el bolsillo de los colombianos en la calle? Cuando inicialmente le estaba diciendo yo a ustedes que el 40% de los costos de operación de un camión es el combustible, pues independientemente de cualquier otra situación, al aumentar el precio del combustible deben aumentar los fletes. Y al aumentar los fletes, indiscutiblemente los productos transportados tienen que subir de precio, porque uno de los elementos del costo de un producto tiene que ver con el transporte, con su transporte. Entonces, este aumento pues va a perjudicar no solamente el aumento que se dio en el salario mínimo en el mes de diciembre, sino que muy seguramente dicho aumento se va a perder con fundamento, digamos, en esta subida de precios. Pero ¿de qué porcentaje estamos hablando? ¿De qué porcentaje estamos hablando en el aumento del precio? En ese punto estaríamos hablando de un porcentaje mínimo. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros como empresa de transporte hablamos de eso, somos apenas los dueños del 30% de la flota de camiones del país. El 70% está en manos de los pequeños, medianos y el famoso hombre camión. Entre otras cosas, cuando yo tengo un solo camión, no tengo acceso a las posibilidades que las empresas como tal tienen de hablar de economías de escala. Entonces los costos de operación de ese hombre camión son incluso superiores a los de una empresa que tiene una flota grande. Ese porcentaje será determinado muy seguramente no solo por este precio de combustible, sino por la manera en que el combustible en Colombia no está estandarizado en su precio a nivel nacional. Doctor Cuervo, pero el gobierno también está entre la espada y la pared, porque lo que está buscando es cerrar ese déficit que tiene el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Usted lo ha dicho, por varios billones está esa deuda que tenemos, y lo que buscan con este incremento, no solamente de la gasolina, sino lentamente que empezará a subir el ACPM, pues es cerrar esa brecha. Y de hecho, estos 65 pesos que va a subir el diésel, pues simplemente es por la regulación legal que debe ser ajustado cada año esa sobretasa o esa tarifa adicional. No es un incremento tan grande. ¿Cuál sería la solución entonces que ustedes podrían plantearle al gobierno frente a este dilema? La regulación legal que indicó el ministro de Hacienda
para justificar el aumento de precios de los combustibles, pues no es nada distinto a un incumplimiento por parte del gobierno de la promesa que se hizo. Ahora bien, si el gobierno quiere llevar los precios de los combustibles en Colombia a los precios internacionales de los combustibles, pues tendríamos un desfase muy enorme, porque el poder adquisitivo de los colombianos no es el mismo poder adquisitivo que tiene un ciudadano europeo o un ciudadano en los Estados Unidos. Entonces, lo que ha hecho el gobierno nacional a lo largo de muchos años es mantener este fondo de estabilización de precios. Incluso el año pasado se giraron 18.2 billones a ese déficit de 34 y se estableció para el presupuesto nacional en el año 2023 29 billones de pesos dirigidos a ese fondo. Hay que tener en cuenta también que las enormes ganancias que obtiene Ecopetrol, de la cual el gobierno es dueño del 88.5%, a septiembre del año pasado estaban en 27 billones de pesos. Entonces habría muchas posibilidades de que así como se subsidian muchísimas cosas, de así como se han establecido por este gobierno esos subsidios para incluso gente que está desempleada y muchísimas otras cosas, el aparato productivo del país y la economía nacional se fundamenta en los precios de los combustibles. Entonces, no podemos en un momento dado sacar o dejar de lado un subsidio que beneficia la productividad y la competitividad del país solamente en aras de hablar concretamente de estabilizar el fondo del fondo de estabilización de precios de combustibles. Bueno, don Arnulfo, pero es que mire, aquí en la W nos hemos enterado que ya hay algunas agrupaciones que están diciendo esto nos va a llevar a declarar el paro. Ustedes, desde su gremio del transporte de carga, ¿han pensado en algún tipo de movilización? Tal vez no paro, pero sí movilización para decirle al gobierno, ¿no más alzas? Hombre, los empresarios de transporte de carga en el país de vieja data nunca han recurrido a las vías de hecho para determinar las condiciones bajo las cuales prestamos el servicio. De hecho, incluso cuando ha habido paros en Colombia, son las empresas de transporte de carga las que han evitado y no han permitido que haya un desabastecimiento en el país. Estamos nosotros haciendo un llamado. De hecho, ayer enviamos un comunicado al presidente de la República con copia al señor ministro de Transporte, a la señora ministra de Minas y Energía y al doctor Ocampo para que podamos sentarnos y concertadamente llegar a un acuerdo sobre el tema de los combustibles. Las alzas que se han venido, obviamente determinadas por la inflación y por toda la situación económica mundial que se está viviendo, pues en nada están ayudando a que la economía colombiana, que venía en franca línea de recuperación, pueda continuar en esa línea. Es importante y nosotros nunca hemos planteado ni una paralización ni acudir a ningún tipo de vías de hecho para que nuestras solicitudes sean escuchadas. Bien, ustedes no, como propietarios además, pero usted sabe que hay otros transportadores en otros gremios y de todas formas ustedes saben de qué se está hablando a nivel del sector. ¿Hay quienes sí estarían de pronto pensando en convocar algún tipo de movilización? Vuelvo y le comento a Juan Pablo, nosotros yo hablo en nombre de Fedetrascarga, habrá algunos gremios, y lo hemos escuchado en las noticias y tal vez lo estamos viendo en muchos medios de comunicación, que tienen la intención de acudir a las vías de hecho. La solución nunca va a estar en eso. El diálogo que ha planteado el gobierno desde que se implementó como tal a partir del mes de agosto, consideramos nosotros que es la vía directa para poder llegar a solucionar este tipo de diferencias. Mire, pero el asunto de fondo es su tesis sobre la conveniencia de mantener un subsidio a un sector de la economía del país. ¿Por qué a ese sector, aceptando sus argumentos, habría que darle ese subsidio y no al resto del mundo? Es decir, cada quien pediría un subsidio, dado que el aumento del precio de la gasolina le subiría su actividad. Entonces tendríamos que darle subsidio por derecho a la igualdad a todo el que se considere lesionado, porque subir el déficit del fondo de la gasolina, pues
tiene que tener un límite. Va a haber un momento en que el fondo tiene más deuda que beneficios. Doctor Casas, a mí me parece excelente su pregunta. Y a eso tengo que responderle lo siguiente. El transporte de carga en el país es un servicio que es absolutamente transversal a la economía. Cuando el transporte de carga se beneficia, no se benefician los empresarios ni los dueños de los camiones, se beneficia el país en general. Cuando nosotros hablamos, y eso lo vimos ahora, hace 2 años en la pandemia, gracias al transporte de carga, en Colombia no paró el abastecimiento, no tuvimos problemas de alimentación, no tuvimos ningún problema de materias primas. El transporte de carga nos beneficia absolutamente a todos. De hecho, uno de los indicativos de que la economía del país va bien es porque el transporte de carga está bollante. Nosotros podemos tener los mejores camiones, los más modernos, los más lujosos, los más costosos, pero si la economía del país no se mueve, nuestros camiones estarían parados. Entonces, ese beneficio no es para unos, ese beneficio es absolutamente para todos. Si suben los precios de los combustibles, absolutamente a todos nos van a subir los productos que son transportados en estos camiones. Entonces, es importante tener en cuenta eso para poder llegar a determinar cuál es el alcance que se tiene cuando hablamos de tocar el precio de los combustibles en el país. Es Arnulfo Cuervo, vicepresidente de la Federación de Empresarios del Transporte de Carga, Fedetranscarga. Gracias por haber estado en W Radio y vamos a estar muy pendientes del aumento y las negociaciones que se den en el marco del aumento de los precios de los combustibles. Que tenga un feliz día. Igualmente, Luisa, muchas gracias.